¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Estoy aquí con mi esposa, Liliana Arriola, y le queremos dar muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Sabemos que a veces el sábado se antoja estar dormido, se antoja no hacer nada, pero es importante que invirtamos tiempo en nuestra familia, en nuestra relación, en nuestro matrimonio, y que aprendamos cosas que nos van a ayudar para que podamos estar mejor. Así es que yo quiero pedirle a mi esposa que nos dé una palabra antes de iniciar. Hola, nos da mucho gusto estar con ustedes, nos da mucho gusto poder compartir, poder estar siendo útiles en este tiempo que estamos viviendo, algo que nos ha cambiado toda nuestra manera de hacer las cosas. Así que estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios por esta oportunidad. Y queremos iniciar haciendo una oración, pidiéndole a Dios que Dios nos permita entender lo que Él tiene para nosotros, que Dios nos permita tener humildad para aprender y para que lo que aprendamos lo podamos poner en práctica, para que sea bendición para nuestras vidas. Ahí en su casa, en donde está, ¿por qué no cierra sus ojos y le pide a Dios que Dios lo bendiga a través de esta plática? Señor, te damos gracias, Señor, por el tiempo que nos das. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por la oportunidad que tenemos, Señor, de compartir en este momento. Te pedimos con todo nuestro corazón en esta hora que te glorifiques y que seas con nosotros y nos permitas aprender aquellas cosas, Señor, que nos van a hacer mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores hermanos. Y permítenos en el nombre de Cristo Jesús que lo que aprendamos en esta noche sea algo práctico que podamos poner en nuestras vidas cada día, hacer uso de ello para que nos podamos crecer, Señor. Te lo pido con todo mi corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que desgraciadamente ha crecido en estos días. Tenemos que mencionar el tema del abuso y lo que es la violencia doméstica y cómo la situación que estamos viviendo está llevando a los matrimonios a querer tener rupturas, a querer buscar el divorcio. En vez de buscar la unión, muchos matrimonios están buscando el divorcio y es triste lo que hemos estado escuchando a través de las noticias. Dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Fíjense lo que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Es decir, cuando hablamos de las cosas que tienen que ver con el corazón del hombre, nosotros tenemos que saber una cosa: el corazón del hombre es engañoso, el corazón del hombre se vuelve perverso, y aún en situaciones en las que la lógica nos dice que deberíamos de estar preparándonos para trabajar mejor, para hacer las cosas mejor, con todo y las crisis, muchas personas endurecen sus corazones, muchas personas endurecen su forma de pensar y no tienen empatía ni siquiera por aquellos que viven con ellos mismos. Y entonces es bien importante que nosotros entendamos cuál es la importancia de poder vencer los patrones negativos que nos llevan a que nosotros fallemos. ¿Por qué? Porque hoy mismo estamos viendo muchas noticias que son impresionantes, las vemos todos los días y no me voy a tener mucho tiempo en esto porque yo creo que todos hemos visto estas noticias. Pero fíjense, aquí encontramos algunos titulares que hemos visto en estos días en el internet y nos enseñan precisamente qué está pasando en la cuarentena. En la cuarentena con el enemigo, dice, en cuarentena con el enemigo, violencia doméstica y pandemia. O sea, no nada más es el problema de la cuarentena, es el enemigo lo tenemos dentro. Se ha referido al virus, el COVID-19, como el enemigo invisible. Pero muchos están viviendo hoy mismo con un enemigo visible que les está causando daño. Tenemos otro caso que dice, analizan casos de violencia doméstica en cuarentena. Es decir, ha crecido la violencia doméstica, es algo real, no es algo ficticio. Y finalmente el otro titular dice, en cuarentena con el enemigo, el drama de las víctimas de violencia doméstica en tiempos de coronavirus. Y la realidad que estamos viviendo es que nosotros tenemos que aprender en esta época a reconocer cuáles son aquellas cosas que nos están molestando, cuáles son aquellas cosas que nos están dañando, las cosas que están causando un daño que puede ser permanente tanto en los cónyuges
como en los hijos o como en los padres. Y bueno, obviamente estamos viviendo en una situación en la cual estamos viviendo bastante estrés, simplemente por el hecho de todo lo que está ocurriendo afuera. Ajá, entonces, debemos aprender cómo reconocer una situación de abuso. Y esto es algo que tiene que ser muy importante para todas las personas que están viviendo ahorita en una situación de temor o de inseguridad o baja autoestima. Esos son síntomas de una situación de abuso, una situación en la cual no tienes miedo de tu pareja, tienes miedo, tienes una baja autoestima o sientes inseguridad de lo que va a ser tu futuro, y no me refiero a inseguridad ¿cómo se llama? De la economía, sino una inseguridad física, que tienes temor por tu seguridad física. Entonces, estos síntomas o estas alertas nos permiten saber que tal vez estamos viviendo una situación de abuso o una situación en la cual no estamos bien dentro de nuestra propia casa. Uh-huh. Y fíjense, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay miedo, hay inseguridad, hay baja autoestima. ¿Por qué? Porque precisamente estas son las consecuencias de que alguien sufra abuso. Fíjense, si yo, por ejemplo, trato a mi esposa con rudeza, tal vez ella no me diga nada para no tener un pleito. Pero eso, si yo no lo corrijo, va creciendo. Y va a llegar el momento en que mi esposa va a sentirse temerosa de mí, o va a tener inseguridad, o va a tener baja autoestima. O bien, puede ser el esposo. Antes pensábamos que nada más los hombres eran agresores. Bueno, ahora también hay estadísticas en donde las mujeres son agresoras. Puede ser el esposo el que tenga estos patrones. Pueden ser los hijos, pueden ser los padres. Vivimos en una situación en donde se está dando miedo, hay inseguridad y hay baja autoestima. Así es que fíjense, tenemos que aprender a reconocer estos patrones. Porque si nosotros somos los causantes del abuso y no nos hemos dado cuenta de esto, es tiempo para que nosotros corrijamos. Si nosotros, como padres, somos los que estamos causando el abuso a nuestros hijos, tenemos que detenernos, ser sabios. ¿Para qué? Para que ellos puedan estar bien. Y entonces yo tengo que reconocer, hay miedo en mis hijos, hay miedo en mi esposa, los estoy dañando, tienen temor de estar conmigo, sus conversaciones me dejan ver que hay una autoestima baja, sus conversaciones me dejan ver que son inseguros, que hay inseguridad. Es decir, yo tengo que aprender a ver todas estas cosas. ¿Para qué? Para poder corregir, hacer un alto, pedir ayuda y poder cambiar estos patrones de abuso. Entonces, una de las recomendaciones que tenemos ¿qué hacer ante el abuso? ¿Qué hacer? Para empezar, tenemos que saber que debemos pedir ayuda. No es algo que... miren, cuando hay abuso y cuando el abuso se vuelve una cosa ya elevada, tenemos miedo de pedir ayuda. Tenemos miedo de qué le va a pasar. Tenemos miedo de qué me va a pasar a mí o qué va a pasar con mi seguridad económica, con mi trabajo, con mis hijos. Pero tenemos que ser valientes y pedir ayuda. Llamar a las autoridades. Las autoridades van a ayudarnos, van a estar de nuestro lado. Solamente que tenemos que tomar la decisión y saber cuándo lo tenemos que hacer, y sobre todo cuando está peligrando tu seguridad o la seguridad de tus hijos. Inmediatamente llama a las autoridades. Y, pues, por supuesto, uno debe de romper los patrones. El problema con la violencia doméstica es que se generan patrones de conducta en los cuales no solo el que está abusando, sino la persona que es la víctima, también caen esos roles de codependencia, de inseguridad, que hacen que no
salga de ese ciclo. Así que tenemos que romper ese ciclo y romper esos patrones para poder salir adelante. Entonces, fíjense, hace unos años tuve la oportunidad de trabajar con un matrimonio que estaban teniendo conflictos. Y uno de los conflictos tenía que el esposo era muy violento. El esposo era violento y cuando se ponía violento le gritaba a la esposa, le decía y llegaba a golpearla. ¿Y qué es lo que sucede? Que a veces en el ambiente de las iglesias nos pasa que no queremos decir nada porque suena como cruel, suena como falta de misericordia. Pero es importante que nosotros aprendamos a actuar. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, Dios tiene cuidado de nosotros y nosotros tenemos que entonces aprender a tener cuidado los unos de los otros también. Empezando por nosotros mismos. La palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el pedir ayuda es una muestra de amor por uno mismo. Es decir, yo entiendo que Dios me ama, aprendo a amarme y entonces actúo para que yo pueda estar bien. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que pasó con este matrimonio? Tenían conflictos y yo iba y los ministraba y trabajaba con ellos en su casa, y en una ocasión el marido le pegó a su esposa y la esposa me dijo, es que no es la primera vez, ¿qué pasa? ¿Qué hago si vuelve a suceder? Y yo le dije a la esposa, si vuelve a pasar, llámenle a la policía. Y ella pensaba que eso era cruel, me dijo, no, pero es que ¿cómo le voy a llamar? Se supone que somos cristianos y tenemos que perdonarnos. Y yo le dije, sí, lo perdonas, pero le llamas a la policía. Y total que ella entendió la importancia de tener cuidado. Y más o menos como al mes y medio de que tuvimos esta reunión, entra una llamada y es la misma persona y me dice, pastor, mi esposo me pegó. Y le pregunté, ¿y qué hiciste? Me dijo, le llamé a la policía, ¿qué hago? Estaba toda angustiada. ¿Qué hago? ¿Lo saco? ¿Qué hago, pastor? Y yo le dije, no, espérate. Es viernes en la noche. Como es fin de semana, lo van a tener encerrado, lo van a cuidar y va a estar tranquilo el fin de semana, el sábado, el domingo y el lunes, entonces ya lo soltarán. Y fue lo que sucedió. La policía lo arrestó, lo tuvo arrestado el fin de semana y el lunes finalmente él pagó la fianza y cuando regresó a su casa entendió, porque era un hombre que conocía al Señor, un hombre que conocía del amor, que conocía del perdón, y él no se había dado cuenta que él mismo no estaba aplicando en su matrimonio lo que él le enseñaba. Y entonces él reconoció su error y a partir de ahí tuvieron un cambio rotundo en su vida. A veces lo único que necesitamos hacer es pedir ayuda y hacer la primera acción para que podamos aprender a corregir. Así es que vamos a ver cómo cambiamos los patrones dañinos. ¿Qué hacer para corregir las situaciones de abuso? Y en primer lugar, tenemos que cambiar los patrones dañinos. Entonces vamos a, como número uno podríamos decir hacer un análisis de nuestra vida. ¿Cuáles son las áreas en nuestra vida en las que hemos perdido el control y que están afectando nuestra situación? Y si leemos en Santiago 4.1 en la Biblia, dice, ¿cuáles son las áreas de nuestra vida, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Entender que nuestras peores situaciones en donde perdemos el control es porque nos dejamos de llevar por las pasiones que van sin control. El dejarte llevar por una pasión, el no tener el control, te van llevando a las adicciones, te va llevando a perder toda, pues valga la redundancia, para perder todo el control de tu vida, de lo que es importante, de lo que incluso nosotros en nuestro entendimiento sabemos que es lo más importante para nuestra vida, pero perdemos esa perspectiva porque nos dejamos llevar por una pasión desenfrenada, ¿no? Como se le diría. Entonces, fíjense, Santiago dice, ¿de dónde vienen? Pues vienen de nuestros miembros. ¿De dónde vienen las pasiones? Pues vienen de nuestros miembros. Y vamos a entender por qué la Biblia nos habla esto. Y miren, hay una relación entre los sentidos y los conflictos. ¿Por qué? Porque nosotros finalmente somos lo que percibimos.
actuamos o tenemos la tendencia de actuar por lo que percibimos. Tenemos 5 sentidos: oída, vista, gusto, tacto, olfato. Y conforme a lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos, es la reacción que nosotros tenemos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en estas épocas? Estamos encerrados, no podemos salir, sentimos que la economía está acabando, nos sentimos desesperados porque tenemos que estar más tiempo encerrados. Hoy aquí en el estado de Illinois nos dieron la noticia que tenemos que estar hasta el 30 de mayo, se extiende la cuarentena. Y está bien, si nosotros percibimos las cosas y no confiamos y descansamos en el Señor, lo que nuestros sentidos perciben nos llevan a reaccionar de una manera negativa si nosotros no somos positivos y no entendemos la bendición de Dios de poder aprender cosas durante este tiempo. Ajá. Entonces, fíjense, estamos sujetos a nuestros miembros. El apóstol Pablo escribió en la carta a Romanos, en el capítulo 7, versículo 24, uno de los versículos que a mí más me impresiona en la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribió: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Es decir, Pablo, totalmente consciente del cuerpo de muerte, él entiende que tenemos que aprender a sujetar nuestros sentidos, clamar a Dios para que Dios nos permita crecer y en el Espíritu nosotros poder trabajar para sujetar los deseos de nuestra carne y no responder conforme a los sentidos, porque de otra forma nos quedamos en el ciclo de los sentimientos, en el ciclo de las emociones, en el ciclo de las sensaciones, y no rebasamos esas situaciones. Así es que cada que yo percibo algo malo, ¡pum!, mi reflejo es un golpe, mi reflejo es un grito, mi impotencia la traslado en maltrato hacia los demás. Y nosotros tenemos que entonces que entender, estamos sujetos a un cuerpo de muerte. El apóstol Pablo lo explica de una manera impresionante, lo deja plasmado en la Biblia de una manera impresionante, y él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiere decir, la realidad es que tenemos un cuerpo sujeto a sus sentidos, a sus sentimientos, a sus reacciones, a su química, pero nosotros tenemos que aprender a que Dios nos da control, a que Dios nos pueda ayudar para que podamos vencer con estos ciclos. ¿Cómo podríamos controlar ¿cómo se llaman? Nuestros miembros? ¿Cómo podríamos controlar nuestros sentidos para evitar los conflictos? Bueno, la Biblia nos dice en Gálatas 5, 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y estos versículos son impresionantes porque el dejarnos guiar por el Espíritu se oye como muy sencillo, y lo es si realmente dejamos que Dios obre en nosotros. Si dejamos el control de esas emociones que nos engañan, que como veíamos hace un ratito, ¿no? Perverso es el corazón. Entonces esas son emociones. Hoy me siento así y al día siguiente te sientes de otra manera, y cada día es diferente. Entonces nosotros debemos de guiarnos por el Espíritu, de dejar, porque dice que el fruto del Espíritu es el amor, es la fe, es la bondad, la mansedumbre, la templanza. Entonces contra esas cosas no hay ley. Nadie te va a juzgar por amar, te van a juzgar por no amar. Nadie te va a juzgar por ser bondadoso, te van a juzgar precisamente por lo contrario. Entonces nosotros debemos aprender y dejar que el Espíritu nos guíe, sobre todo en esas áreas donde sabemos que no tenemos el control, donde sabemos que carecemos de la fuerza y de lo que sea necesario para dominarlo. Entonces debemos de dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Y miren, cada uno de nosotros somos bien conscientes de las cosas que provocan que perdamos el control. Y a veces se vuelve un pretexto y culpamos a los demás de nuestras reacciones. Culpamos al que hizo ruido, culpamos al que tiró la ropa, culpamos al que no recogió su plato. Es decir,
todas esas cosas finalmente vienen a develar lo que hay dentro de nosotros. No estamos teniendo control de nuestros sentidos. Así es que, en primer lugar, para poder romper los patrones negativos y estos patrones enfermizos que nos provocan ser violentos o que nos provocan el ser abusadores o víctimas de abuso, tenemos que hacer un análisis de quiénes somos, de nuestra vida, de cómo estamos viviendo. En segundo lugar, necesitamos entender cuál es el rol divino de cada quien en el matrimonio. Fíjense, esto es bien importante que nosotros lo entendamos. ¿Cuál es el rol divino que cada uno de nosotros tenemos? O sea, no nada más el rol que tenemos. Hago énfasis en el rol divino. ¿Por qué? Porque el rol del hombre y de la mujer en el matrimonio es diseño de Dios. No es ocurrencia del registro civil, no es ocurrencia de algún investigador, ni mucho menos. O sea, es el diseño de Dios. Dios nos diseñó con características, Dios nos diseñó para que cada uno de nosotros cumpla su rol y en eso podamos encontrar bendición. Así es que vamos a ver cuál es el rol del hombre que nos enseña la palabra de Dios como cabeza y cuál es el rol de mujer como ayuda idónea. Y comenzamos hablando, ¿cuál es el rol del hombre como cabeza? Dice la palabra en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entendiendo que la cabeza no es un jefe, entendiendo que la cabeza no es lo que dice la Biblia, no es el mandamás, no es el que tiene el control, no es... todas esas son malas enseñanzas que hemos recibido. La cabeza, por definición, sabemos que es una analogía de dónde está el cerebro, la parte pensante, la parte que trae beneficio al cuerpo. Entonces, si el marido es considerado como la cabeza de la mujer, no es que está diciendo que es su jefe, es que sabe lo que es mejor para ellos dos. Todos los matrimonios somos totalmente diferentes y no podemos todos caer solamente en un modelo de así se hacen las cosas, sino que por las características de mi esposo y por mis características tenemos que crear nuestro modelo y la cabeza tiene que saber qué es lo mejor para nosotros y tomar decisiones para los dos. Y no quiere decir que la mujer no va a tomar decisiones o que va a estar nulificada, sino que juntos van a hacer las cosas para el beneficio de toda la familia. Y es que miren, en Efesios capítulo 5, versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y entonces nosotros tenemos que entender, no somos mandamases, como decía mi esposa, pero nos pesa el contexto cultural y en la cultura hispana, latina, se nos ha enseñado que los hombres mandamos, se nos ha enseñado que se hace lo que nosotros decimos, se nos ha enseñado que nosotros somos los jefes y creemos erróneamente que eso es lo que la Biblia nos enseña, cuando lo que está diciendo mi esposa es el énfasis de tomar las decisiones adecuadas para que el cuerpo esté bien. Fíjense, si mi cabeza no funciona bien, el resto del cuerpo está mal. Si mi cabeza toma malas decisiones respecto a mi salud, mi cuerpo se enferma. ¿Qué es lo que pasa? En estos días hemos visto, por ejemplo, a quienes dicen, no, a mí no me va a pasar nada con el coronavirus. Y se van a la playa, se van a la fiesta, se van a hacer... Y al rato vemos la noticia de las personas que se infectan por haber creído que no les iba a pasar. Es decir, su cabeza tomó la decisión de hacer algo que no fue en beneficio de su cuerpo. ¿Y cuál fue el resultado? Que su cuerpo terminó infectado. Lo mismo pasa. Si yo tomo la decisión de comer las cosas que no me convienen, ¿qué es lo que va a pasar? Al rato mi cuerpo va a tener diabetes o va a tener el colesterol alto o puedo tener una embolia, un ataque cardíaco a causa de no cuidarme, de no hacer ejercicio, de desenfrenarme en mis alimentos. Es decir, como cabeza, Dios nos ha dado la responsabilidad de tomar decisiones inteligentes que traigan beneficio a nuestra familia.
lo que yo haga tiene que ser de gran bendición para mi esposa, tiene que ser de gran bendición para mis hijos. No para yo ocupar un lugar y sentarme sobre ellos y sentir que soy el jefe no, para que yo me vuelva un cuidador de mi familia. Y fíjense, me encanta lo que dice este versículo. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Y si siguiéramos leyendo en este capítulo 5, les voy a pedir en sus casas, tómense el tiempo y lean el capítulo 5 de Efesios completo para que vean la enseñanza. Todas las veces que Efesios 5 hace referencia del hombre como cabeza, hace esta similitud con Cristo. Como Cristo a su iglesia. Amen a sus mujeres como Cristo a su iglesia. Dense a sí mismos como Cristo por su iglesia. Es decir, nuestra misión es que hagamos lo mejor para que nuestro cuerpo esté bien. Es decir, nuestra familia, nuestra esposa puedan estar bien. No para que nosotros nos sintamos jefes, no. Para que ellos puedan estar bien. Entonces, así el rol de la mujer como ayuda idónea. Nosotros tenemos un diseño también especial que Dios ha pensado y planeado. En Génesis 2:18 leemos que dice, y Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Así que nosotros tenemos que entender esta parte de ser ayudas idóneas, de saber lo que mi esposo necesita y yo creo que esto no nada más, igual como vimos hace ratito, no significa nada más ser que yo voy a estar viendo en qué necesita, porque finalmente se va a hacer un ciclo en el que yo voy a buscar qué es lo que mi esposo necesita y él va a estar buscando mi beneficio. Entonces, si ustedes se fijan, es un ciclo perfecto, un ciclo donde no va a haber, no tiene por qué haber una violencia, no tiene por qué haber un menosprecio de ninguna de las dos partes, no tiene por qué haber algo que nos lastime, nos dañe a los dos. Si esto no está ocurriendo en tu hogar, tenemos que hacer un paso atrás y estar viendo qué es lo que está sucediendo, como veíamos en el punto número 1 de analizar y ver y entender, ¿estás haciendo ayuda idónea para tu esposo? ¿Lo estás respetando? ¿Le estás mostrando amor? ¿Le estás orando por él? ¿Estás haciendo el balance en las áreas donde él, las cosas que él carece, son a lo mejor tus fortalezas, las estás mostrando? O al contrario, a lo mejor lo estás humillando, lo estás despreciando o lo estás ignorando nada más. Entonces, nosotros tenemos una función muy importante, pero cuando los dos entendemos, entonces se hace el equilibrio perfecto, ¿no? Cuando cada quien entiende su rol y entiende que ninguno de los dos ni estamos en competencia, ni estamos en ver quién va a ganar y quién va a tener la razón, sino que estamos tratando de entender la parte de cada uno y podemos hacer este equilibrio y salir adelante en cualquier situación, en cualquier crisis, en cualquier cosa que se nos presente. Nosotros vamos a estar listos porque entendemos yo entiendo lo que es mejor para mi esposo, yo entiendo cómo él puede reaccionar y yo soy su ayuda idónea. Yo estoy aquí para apoyarlo, para levantarlo, para animarlo, en lo que necesite. Entonces es las dos partes, los dos. Y miren, me dejaste así como que ibas a terminar diciendo. Bueno, fíjense, es bien importante que nosotros entendamos esto, porque cuando nosotros entendemos que Dios nos ha dado a cada quien un lugar, eso nos quita el concepto machista, nos quita el concepto cultural, el peso cultural tan terrible que ha dañado tanto a las naciones, el terrible machismo, y ahorita está que el feminismo, y tan malo es uno como malo es el otro. ¿Por qué? Porque la intención de Dios es que haya un balance para que unos apreciemos las características, cualidades y dones de los otros, y entonces podamos estar bien. Sería fabuloso que la sociedad entendiera esto, sería fabuloso que la sociedad conociera y llevara a cabo estos principios bíblicos. ¿Para qué?
para que pudiéramos tener equilibrio entre los géneros. El hombre y la mujer, sabiendo que los dos tenemos un valor especial, fuimos diseñados con características propias, Dios nos hizo así para que nos vaya bien en nuestra vida. Y ahora fíjense, Dios le ha dado a la mujer una inteligencia impresionante. Y Dios le ha dado a la mujer una inteligencia para ser la ayuda ideal del hombre en todo, en todo. Yo lo experimenté en nuestro matrimonio. Hace algunos años estábamos llenos de conflictos económicos porque yo sentía que tenía que llevar el control del dinero y como buen macho mexicano en aquellos años, yo tomaba todas las decisiones y no dejaba que mi esposa tomara ninguna decisión. ¿Y saben cuál era la condición que teníamos? Vivíamos en un desastre económico. Tomaba dinero de aquí para tapar allá y lo tomaba de acá para pasarlo para acá y de un lado para otro. El caso es que tenía un desastre económico. Bueno, un día Dios me permitió entender que Él me había dado a una mujer esposa, Él me había dado una esposa inteligente, una mujer que Él había formado con dones y talentos, ideal para mí, para ayudarme, para apoyarme, para dejarme crecer y que yo pueda ser lo mejor que yo soy y yo la ayude a ella a ser lo mejor que ella puede ser. Y entonces, humildemente, vine con mi esposa y le dije, mi amor, la situación está así. Y mi esposa me dijo, a ver, enséñame cómo están las cosas. Y que le enseño cómo están las cosas y casi le da un infarto a mi esposa. Cuando vio el desastre económico que yo tenía. Pero ¿saben qué es lo que pasó en ese momento? En ese momento yo descansé. Porque me di cuenta que mi esposa tenía habilidades que yo no tenía. Yo nunca he sido muy bueno para administrar y me di cuenta que mi esposa es una administradora natural. Y entonces ella vio la situación y comenzamos a trabajar juntos y llegamos a la conclusión, tenemos que ir a algún lugar en donde nos enseñen cómo administrar nuestras finanzas. Y nos fuimos juntos y tomamos clases y aprendimos a administrar nuestras finanzas y al cabo de un año Dios nos permitió quedar sin deudas. Fíjense, para mí fue importante reconocer la inteligencia que Dios le dio a mi esposa para entonces yo poder salir de una situación que era crítica y que estaba afectando a toda mi familia. Así es que nosotros tenemos que pensar en qué Dios le ha dado inteligencia a nuestras esposas para hacer ayuda idónea en todas las áreas que tienen que ver con tu vida. Todas las áreas que tienen que ver con tu vida como hombre, como esposo, tu esposa es la mejor ayuda que tú puedas tener. Y es una realidad, los hombres siempre necesitamos ayuda. Miren, hace unos años, mi mamá murió hace 7 años, después de 48 años de casados, mis papás, falleció mi mamá y mi papá se quedó solo y estuvo viudo solo durante 3 años. Y en esos 3 años yo observé a mi papá, se veía decaído, por obvias razones, se veía triste, había perdido a su compañía de su vida, pero se veía sin ánimo. Y un día platicando con él, nos juntamos todos los hijos, platicamos con él y Dios me permitió entender que era importante que él buscara una ayuda idónea para el resto de su vida. Y le dijimos a mi papá, papá, cásate. Y como que él no lo había pensado o a lo mejor no lo quería externar. Y le dijimos, sí, cásate, es importante. Y Dios me permitió entender una cosa. La palabra de Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Mi pregunta era, ¿a qué edad no es bueno que el hombre esté solo? Y yo me di cuenta que a cualquier edad. A cualquier edad, el hombre necesita el apoyo de una mujer idónea que esté a su lado. Dios le proveyó a mi papá una esposa nueva. Mi papá se casó y tiene 3 años, acaba de cumplir la semana pasada 3 años de matrimonio. Él siempre escribe, acaba de cumplir 3 años de feliz matrimonio. Acaba de cumplir 3 años de matrimonio y yo he estado observando la vida de mi papá, cómo cambió a partir de que llegó su esposa a su vida, su esposa nueva a su vida. Tal vez a los hijos nos parece raro ver a los papás con otra esposa diferente a la que la vimos toda la vida, pues obviamente, ¿no? Pero era importante que él se volviera a casar, que él uniera su vida. Y miren, no saben qué bendición es. ¿Qué es lo que pasó? Yo estaba analizando en estos días. Al cabo de los años, todos los hijos salimos de la ciudad natal donde vivíamos. Un hermano mío está en un lugar, otro está en otro lugar, otro en otro lugar. Estamos en diferentes países inclusive. Y mi papá se quedó solo. Si Dios no hubiera provisto a esta mujer para casarse con mi papá, esta ayuda idónea, esta mujer perfecta que Dios tenía preparada para él,
yo me quedé pensando el otro día, imagínense ahorita mi papá estaría solo en medio de este coronavirus, ¿no? De esta crisis. Y yo me puse a darle gracias a Dios ahora que fue su aniversario de bodas, porque gracias Señor, porque tú conoces la necesidad de tu hijo y tú le proveíste en tiempo a la mujer idónea para que pueda pasar estos tiempos con él. Y entonces, la mujer que entiende su responsabilidad como ayuda idónea, sabe que debe trabajar junto con su esposo en cada área de su matrimonio, en el área física, en el área mental, en el área espiritual, en el área de economía, en el área de trabajo, es decir, en todas las áreas. Y nosotros, esposos, humildemente, tenemos que entender la ayuda que recibimos de parte de Dios a través de nuestras esposas. Para mí, mi esposa es como si fuera la mano de Dios aquí conmigo en la casa, ¿no? O sea, yo veo la labor de mi esposa así de importante. Así como clamo a Dios y le pido ayuda, yo observo y escucho a mi esposa porque yo he aprendido la bendición que tengo de tener a una ayuda idónea en mi esposa. Y Finalmente tenemos que reconocer, haciendo este análisis de nuestras vidas, reconocer. No podemos corregir si no hemos aprendido. No podemos corregir si no nos damos cuenta y hacemos un alto a decir, ¿sabes qué? En esto estoy mal. En esto, si no reconoces, nunca vas a salir de donde estás. Nosotros hemos pasado ya muchas experiencias en las cuales damos pláticas y muchas veces antes de que empecemos a darlas se nos acerca la gente a decir, no, yo ya esto no lo necesito, ¿yo para qué? Yo vivo bien. Y la verdad es que siempre tenemos espacio para mejorar. Siempre tenemos espacio para salir adelante, siempre tenemos espacio para aprender y todavía ser mejor. Yo todavía tengo que corregir muchísimas cosas de mí misma en relación a mi matrimonio, como mi mamá, mi esposo igual. Pero si no lo reconocemos, vamos a seguir toda la vida en un solo patrón que no va a traer beneficio ni a tu vida, ni a tus hijos, ni a tu matrimonio. Vamos a aprender cuando identificamos nuestras áreas conflictivas y podemos fortalecerlas. Nosotros entendemos, mira, en esta área yo no puedo, yo me enojo rápidamente cuando sucede esto. Entonces, tenemos que hacer ese análisis y ver qué es lo que está pasando, por qué reacciono así y aprender, reconocer, porque entonces yo puedo fortalecer esas áreas. La comunicación con tu pareja es súper importante porque el poder estar en comunión sin estarse reprochando todo el tiempo, todas las cosas, todo lo que hacemos, sino que poder entender que estamos trabajando como con un mismo fin. Entonces eso nos va a ayudar a saber que no estamos tratando de hacernos daño el uno al otro, sino que lo que queremos es salir adelante, ser mejores los dos, que nuestros hijos vean ese ejemplo en nosotros de lo que ellos van a hacer adelante. También cuando entendemos cuál es nuestro rol, como lo mencionamos hace un momento, podemos entonces cuidarnos mutuamente y como consecuencia la familia es bendecida. Todos salen bendecidos, todos salen con beneficio cuando nosotros corregimos, cuando nosotros cambiamos la manera en que nos llevamos, cuando nosotros nos hablamos con respeto, cuando nosotros podemos compartir las metas comunes y hacer el bien para nuestra familia, todos somos bendecidos. No hay perjudicados, sino que entonces tenemos que hacer ese análisis, esa revisión de las cosas que yo estoy haciendo mal. Y no tienes tú que estarle viendo lo que él hace mal. Eso lo tenemos muy claro. Lo que tienes que hacer tú, cada uno, es ver lo que uno está haciendo mal, donde uno está fallando para poder corregir. Así es que si tú sientes que has lastimado a tu familia, analiza tu vida, tus situaciones, tu mente, qué es lo que te estresa, qué es lo que te preocupa. Y si te estás encerrando en esta crisis solo o sola, si estás pasando esta crisis solo o sola,
Ajá. Pues mejor pide ayuda. Ten humildad para venir con tu esposa, con tu esposo, con tus padres, tus hijos, y pide ayuda. Pero también pide perdón. Si has lastimado, pide perdón. Ofrece ese perdón honesto, sincero, no nada más por salir del paso en el momento, sino honestamente un perdón que muestre cambios, que muestre que nos duele haber lastimado, que muestre que nos duele haber hecho daño. Y pidámosle perdón a Dios también, si acaso hemos lastimado a nuestra familia. Si como hombres hemos hecho lo incorrecto, pidámosle perdón a Dios. Si como mujeres han hecho lo incorrecto, pídanle perdón a Dios. Porque necesitamos nosotros reconocer cómo estamos viviendo, cambiar las cosas que tenemos que cambiar y pedirle a Dios que Él bendiga a nuestra familia. Y para terminar, yo quiero compartir con ustedes este pasaje que encontramos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 11, versículos 19 y 20, donde nos dice la palabra de Dios: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea ellos por Dios. Y fíjense qué hermoso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y me gusta mucho la ilustración. Y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Es decir, Dios tiene la capacidad y el deseo y la intención de cambiar lo que hay en nuestros corazones, de quitarnos la dureza, la amargura, la violencia, la crisis, para cambiarnos y nosotros podamos tener vidas bendecidas que agraden al Señor. Así es que en este momento queremos hacer una oración por cada uno de los que están viéndonos. Y yo quiero pedirles con todo mi corazón que si tú has dañado a tu familia, si tú has dañado a alguien en estas épocas a causa de que has sentido que tus recursos son rebasados, en este momento pídele perdón a Dios. Y tómate el tiempo de pedirle perdón a tu familia. Tómate el tiempo de ponerte a cuentas con ellos para que sepan que los amas, para que sepan que estás ahí por ellos, para que sepan que pueden contar contigo. No te vuelvas el enemigo interno en la casa. No te vuelvas a quien haya que tenerle temor, no. Más bien, vuélvete en aquel o aquella persona en quien se puede confiar, en quien se puede venir para tener ayuda. Que Dios nos permita ser sabios, que Dios nos permita trabajar con inteligencia para que nuestras familias sean edificadas. Lo que está sucediendo está totalmente fuera del control de las autoridades, de los ricos, de los pobres, de los sanos, de los enfermos. Está totalmente fuera de control. Lo que puede estar en nuestro control es lo que sucede dentro de nuestras casas. Yo no puedo controlar cuándo el gobierno va a decir que salga o no, pero sí puedo controlar lo que hago en mi casa. Puedo controlar la forma en que trato a mi esposa, puedo controlar la forma en que me dirijo con mis hijos. Y puedo, antes que desesperarme por la crisis, poner mi vista en el cielo y buscar a aquel que tiene la respuesta para la crisis. Descansar en Dios, pedirle a Dios que Dios sea nuestra guía, que Dios sea nuestro ayudador, que Dios sea nuestro brazo derecho, que Dios nos levante, que Dios sea nuestro proveedor, y para que yo pueda estar en paz y pueda transmitir esa paz a mi familia. Así es que yo quiero hacer una oración primero, y después yo le voy a pedir a mi esposa que haga otra oración. No sé si quieras decir algo antes de que oremos, ¿no? Sí, quiero decir algo que me parece muy importante, porque una de las noticias que pues digamos me impresionaron es que dentro de todas las cosas que la gente se estuvo abasteciendo se ha estado abasteciendo durante esta pandemia y que ha incrementado su venta, ha sido el alcohol. Así que el alcohol es un enemigo para el matrimonio. Alguien que está bajo la influencia del alcohol pierde el control y puede ser capaz de hacer muchas cosas. Así que eviten cualquier, para empezar eviten comprar el alcohol, pero eviten también discutir con una persona que está alcoholizada. Mejor eviten todo eso, ¿no? Para que realmente alguien fuera de control
no vas a razonar con una persona así. Y tengan mucho cuidado, vuelvan a lo que dijimos al inicio, pidan ayuda cuando la situación salga fuera de control. Y bien importante en estos tiempos que estamos encerrados, no centres tu atención en las malas noticias, ni en los chismes, ni en las cosas que inventan las personas. Si vemos los medios sociales, en las redes sociales, la gente pone muchas cosas intencional o sin intención, muchas veces por ignorancia y a veces con la intención de ganar atención. No nos dejemos llevar por eso, no nos dejemos llevar por eso. Mejor escuchemos cosas que nos edifiquen, escuchemos cosas que sean de bendición, veamos cosas que sean de bendición, compartan tiempo con sus familias, lean juntos, jueguen juntos, construyan juntos, sean creativos juntos, busquen formas creativas de pasar bien el tiempo en su familia. Y no permitan que el estrés nos rebase. Cuando nos sintamos estresados, es tiempo de doblar nuestras rodillas. Es tiempo de clamar al Señor y de pedir al Señor que Dios nos saque adelante. Así es que queremos hacer esta oración y vamos a pedirle a Dios que Dios nos ayude a vencer en todas las áreas de nuestra vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te queremos dar muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque en todo sabemos que tú estás presente y en todo tiempo sabemos que contamos contigo. Señor, en este momento, con todo mi corazón, yo te quiero pedir por cada padre, por cada madre que nos está viendo, Señor, por cada matrimonio que nos están viendo, Padre, por cada hijo, Señor, que está viéndonos en este momento, te pido con todo mi corazón que nos ayudes a cada uno de nosotros a ser sabios, que nos ayudes a ser sencillos, que nos ayudes a ser humildes, para que podamos reconocer que necesitamos de tu ayuda, para que seamos capaces de pedir ayuda si nosotros sentimos que no podemos salir adelante solos. Podamos pedir ayuda, Señor, a aquellas personas de confianza que pueden darnos una mano, apoyarnos. Señor, pero ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Ante todo, a reconocer que necesitamos de ti para salir adelante en todas nuestras situaciones de crisis, en los momentos difíciles. Permítenos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, aprender a hacer bendición los unos para los otros. Que seamos conscientes de nuestra realidad, que podamos analizar, Señor, aquellas situaciones que nos meten en problemas o que nos hacen sentir afligidos. Y permítenos en el nombre de Cristo Jesús que como familia, como matrimonios, podamos luchar juntos para que podamos estar bien. Señor, esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial se sale de nuestro control, se salen de nuestras fuerzas y tú lo conoces, Padre, tú lo sabes, pero tu palabra nos ha dicho que no va a haber ninguna prueba que no podamos sobrellevar. Es decir, sabemos, Padre, que lo que estamos viviendo, tú nos has dado la capacidad para salir adelante, para poderlo superar. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, te pido con todo mi corazón, déjanos ser sabios, déjanos ser sensatos, pero sobre todo, déjanos ser amorosos para que podamos construir matrimonios y familias en amor, que venzan la violencia, que venzan el abuso y que salgan adelante, no nada más de esta crisis, sino de cualquier otra crisis que venga en el futuro. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús.